Buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida aquí a nuestra casa, a la Universidad Pablo de Olavide. Damos la bienvenida y las gracias a todos los asistentes, a todas las personas que estáis aquí hoy con nosotros y también a los que estáis conectados online. Pues daros la bienvenida a este acto tan especial para nosotros, como este encuentro de familias, investigadores y clínicos en ACH. Voy a dar paso a la mesa inaugural y paso la palabra al señor rector magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, que tiene la palabra y abrirá el acto de hoy. Pues muchísimas gracias, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este acto de inauguración del encuentro de familias, investigadores y clínicos de enfermedades neurodegenerativas por acumulación cerebral de hierro, el proyecto también ENACH. Saludo a las personas que componemos en el día de hoy esta mesa de inauguración, al señor don Antonio Abril, presidente de ENACH, a Antonio López, a Javier Abril, neurólogo del grupo ENACH, y muy especialmente, como es lógico, a los investigadores, investigadoras, clínicos y, por supuesto, como no, a las familias y especialmente también a las pacientes aquí presentes, a las que agradezco mucho también su presencia en el día de hoy en la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, a continuación vamos a dirigir una serie de palabras breves para dar comienzo a este encuentro tan importante y tiene en primer lugar la palabra el señor Javier Abril, como he dicho, neurólogo del grupo ENACH. Cuando quiera. Muy bien, gracias a todos por unirse esta mañana. Estamos en una sesión doble presencial y online y desde luego no es la primera vez, pero con todas las ganas y con toda la decisión de llevar esta iniciativa a cabo y sobre todo un poco el interés del grupo es difundir el tipo de actividades que estamos realizando a nivel del grupo ENACH, en este caso, que se ha conformado a nivel nacional en España y que va a tener una repercusión cada vez más internacional, desde el punto de vista tanto europeo como Latinoamérica, el occidente, es donde más nos estamos moviendo y estamos teniendo acceso a los pacientes y a esta enfermedad, que sabemos que es una enfermedad que es muy difícil. Los pacientes tienen debuts desde muy pequeñitos, desde los 1 año, 6 meses, hasta pacientes que debutan tardíamente, después de los 30 años, y varía un poco de acuerdo al tipo de etiología o el tipo de enfermedad. Son varias las enfermedades por depósito de hierro cerebral que están distribuidas dentro del grupo, y las que más frecuentes en España vemos, pues está el PECAM, el PLAN y el VEPAM, con mucha menor frecuencia el MPAM. Entonces, todas ellas tienen una atención diferente, una atención circunscrita a sus patologías. Algunos tienen un poco más tendencia a la epilepsia, otros tienen más distonía, otros están mucho más flojos y mucho más débiles. Y ese es un poco el enfoque que queremos dar, tanto desde el punto de vista de investigación como desde el punto de vista clínico, y todo lo que podamos hacer para poder llevar y llegar tanto a los pacientes y a las familias, pues es un poco el motivo, ¿no? Y este encuentro va dirigido en este sentido, trasladar lo que estamos haciendo aquí en España, en Sevilla en concreto, y todo lo que se ha conseguido estos años, que lo hablaremos a lo largo de toda la mañana. Bienvenidos a todos desde el punto de vista online y presencial, y gracias por compartir esta mañana. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus palabras. Tiene a continuación la palabra el señor don Antonio López. Muchas gracias. Lo primero, agradecimientos, primero a nuestro rector Francisco Oliva por venir físicamente, presencialmente a abrir esta jornada, este encuentro. También a Javier Abril, que ha organizado toda la parte clínica, y por supuesto a Carlos Santos Ocaña, que ha sido pues la persona que ha organizado prácticamente todo lo demás, ¿no?, junto con el resto del equipo de investigación. Para nosotros esta jornada, este encuentro es muy importante porque se celebra a los 10 años de la constitución de ENACH Asociación. Y básicamente es un proyecto de ENACH Asociación de no resignación. Es un proyecto que nace precisamente porque cuando diagnostican a nuestros hijos y nos dicen que no hay ningún tipo de tratamiento, nos dan un muy mal pronóstico sobre la evolución de la enfermedad. Bueno, pues esa no resignación es la que nos ha llevado en estos últimos 10 años a poner en marcha 9 líneas de investigación que están activas. Otras se pusieron en marcha, se han ido quedando por el camino por distintos motivos, porque no eran viables, porque no tenían el carácter translacional que queríamos que tuviese. Y explico qué quiere decir esto, el carácter translacional.
Hay líneas de investigación que hacen investigación básica, pero que difícilmente se pueden trasladar del laboratorio al paciente. En nuestro caso, como la prioridad para nosotros es el paciente, siempre buscamos líneas de investigación que de alguna forma se pueda trasladar de una manera rápida y eficiente al paciente. Ya digo, son 9 líneas de investigación, no se han ido abriendo de una manera alocada, todo tiene su sentido. Abrimos una primera línea aquí en esta universidad, en la UPO, y esa primera línea nos llevó a ir aprendiendo acerca de la patología. Y a poco que se iba aprendiendo, se iban identificando que había necesidad de abordar enfoques multidisciplinares, es decir, que encontrar la pastilla que o la píldora que lo resolviese todo iba a ser muy complicado y íbamos a tener que abordar la patología o el grupo de patologías por distintas áreas, ¿no? Esto es lo que nos ha ido llevando a ir viendo que conforme aprendíamos se hacía necesario abrir otras líneas de investigación complementarias. Estas líneas de investigación tienen un cometido claro, es importante que las familias entendamos que son líneas para mantener a los pacientes en las mejores condiciones posibles hasta que llegue la cura, la tan ansiada cura. Hoy vamos a hablar de esa pretendida y ansiada cura, es el megaproyecto que tenemos pues, que presentar hoy. Y bueno, no quiero extenderme más, simplemente quiero dar las gracias de nuevo a toda la audiencia, a toda la familia, deciros que por el registro de última hora que hemos visto tenemos personas, tenemos pacientes, familias de 8 países diferentes, tanto de España, Argentina, Brasil, República Dominicana, México, Francia, Italia, Ucrania, y seguramente de última hora se estén conectando algunos más. Así que, bueno, por mi parte, bueno, encantado de estar aquí y de celebrar estos 10 años con este encuentro. Pues muchísimas gracias. Bueno, voy a terminar yo esta introducción de este encuentro, de la inauguración de este encuentro. Y yo tengo que empezar diciendo también, pues como acaba de decir Antonio, que desde luego para mí también hoy es un día importante. Estoy aquí precisamente pues porque creo que este es un encuentro especialmente importante e interesante por varias razones. Sobre todo, en primer lugar, sobre todo porque seguimos trabajando y estrechando lazos con una asociación amiga de la Universidad Pablo de Olavide, que yo admiro especialmente por el trabajo que realizáis, ¿no? Pues ese trabajo tan importante en la investigación para intentar hacer tratamientos y en un futuro, evidentemente, ojalá sea así, pues una cura de unas enfermedades que son evidentemente unas enfermedades muy complicadas, las neurodegenerativas por acumulación cerebral de hierro, y por lo tanto yo tengo que siempre mostrar mi admiración, vuestro respeto, y además me ha gustado mucho ese principio que acabas de decir de la no resignación, que yo creo que es algo muy importante. Evidentemente, la vida es especialmente dura para estos enfermos, pero no hay que resignarse y hay que luchar con todos los medios posibles precisamente para avanzar. Así avanza la sociedad, ¿no? Comenzamos con un encuentro no hace mucho tiempo, a mí me gustó mucho el título de aquel encuentro, Investigando con las familias, porque las familias tienen que ser obviamente el centro y las personas, por supuesto, los pacientes tienen que ser el centro de todo esto, ¿no? Y ahora pues seguimos con este encuentro que también se llama Encuentro de Familia, Investigadores y Clínicos en H. Desde luego, tengo que felicitar en este momento también al profesor pues, Carlos Santos Ocaña y desde luego a su equipo, porque, bueno, esto está claro que no hubiera funcionado si no llega a ser porque investigadores de nuestra universidad de tanto prestigio pues no hubieran decidido evidentemente involucrarse. Y por lo tanto yo le agradezco no solamente como profesor, sino como el jefe del grupo Ciberes de la universidad, pues este esfuerzo que está realizando. Muchas veces te quiero decir, Antonio, que yo firmo muchísimos convenios como rector y desgraciadamente muchos convenios no llegan a tener un desarrollo importante. Sin embargo, nosotros hace prácticamente un año, el 12 de mayo del 22, que firmamos este convenio y ya hemos tenido varias actividades más la tarea de investigación que se está realizando. Y esto pone de manifiesto que estamos haciendo una actividad de verdad que está teniendo sus réditos poco a poco, ¿no? Entonces yo simplemente os animo a seguir con este trabajo y desde luego como rector sabéis que tendréis siempre mi máximo apoyo en todo lo que yo pueda ayudaros. Sí quisiera decir también unas palabras sobre cuál tiene que ser el papel de la universidad pública en todo esto, ¿no? Yo siempre he considerado que la universidad no solamente es un centro, que lo es evidentemente, que su máxima prioridad tiene que ser
dar una buena docencia de calidad y hacer una buena investigación. Esos son los dos pilares básicos de la universidad. Pero también hay una cosa muy importante que está en el ADN de la Universidad Pablo de Olavide desde su origen, que es concretamente el compromiso social que siempre hemos demostrado. El compromiso con toda la sociedad y especialmente con la sociedad o con aquellas personas más vulnerables de nuestra sociedad. En este sentido, por lo tanto, la conexión y la sinergia con ENACH es muy importante. Todo el mundo sabe que la enfermedad es rara por su baja prevalencia, aunque yo siempre lo digo también, baja prevalencia no quiere decir que tenga un índice muy, muy elevado de personas que lo padecen. En España creo que son 3 millones de personas, en el mundo 300 millones. Hoy estamos hablando aquí con la cónsul de la República Dominicana y como nos dicen que allí la prevalencia incluso es mucho más alta. Por lo tanto, el hecho de que tenga una prevalencia baja a nivel mundial no quiere decir que no haya muchísimas personas, millones de personas que lo padecen. Sin embargo, como sabéis, muchas veces esto desde el punto de vista de la inversión del capital privado nos interesa. Y por lo tanto, esto hace que las líneas de investigación sean menores y que por lo tanto repercutan en terapias que son también inferiores, ¿no? Y en este sentido, yo creo que para esto tenemos que estar las universidades públicas. Somos universidades que abrimos y cerramos todos los días gracias al esfuerzo de los ciudadanos y, por lo tanto, tenemos que también devolver este esfuerzo gracias también a vuestra cooperación, porque también siempre lo digo, los recursos públicos desgraciadamente son limitados para las universidades, mucho más limitados de lo que nos gustaría y, por lo tanto, vuestra ayuda, la sinergia con entidades privadas es fundamental. Así que yo considero, por todas estas razones, que aquí es donde tenemos que estar la pública, en este caso, haciendo una investigación en el ámbito de salud y en un ámbito donde, como digo, desgraciadamente, pues la inversión privada no llega como tendría que llegar. Además, y con esto termino ya, en esta ocasión el encuentro no solamente es de investigadores, sino también clínicos en ARC, que yo creo que es también una incorporación muy importante, puesto que es importante no solamente conocer las líneas de investigación más vanguardistas que se están haciendo en el ámbito, sobre todo, translacional, y cuando hablamos de investigación translacional es importante conocer el parecer de los clínicos, evidentemente, que son los que finalmente se sientan día a día y tratan a los pacientes, ¿no? Por lo tanto, me parece que es una sinergia perfecta. Y yo siempre que inauguro un congreso o cualquier tipo de seminario, encuentro como el de hoy en el que se habla de ciencia, no puedo terminar sino haciendo una reivindicación pública a favor de la ciencia. Y esto, que puede parecer vacío de contenido, es muy importante hacerlo, porque desgraciadamente en nuestro país la inversión de la ciencia no es la equivalente al resto de países de la OCDE, y tenemos, por supuesto, de la Unión Europea, y tenemos que seguir incrementándola. Cuando llegó la COVID-19, todo el mundo miró a los científicos y todo el mundo dijo, por favor, danos una vacuna que nos permita salir de esta. Bueno, los científicos de todo el mundo se pusieron a trabajar y nos dieron la salida. Y en aquel momento todo el mundo pareció encantado por la ciencia, todo el mundo pues le pareció genial la ciencia. Sin embargo, os tengo que decir que ya pasado no tanto tiempo, ya la gente vuelve a olvidarse de la importancia de la ciencia. Y la ciencia es progreso, la ciencia es crecimiento, desarrollo y bienestar. Y por lo tanto hago públicamente siempre este llamamiento a las autoridades públicas, a las administraciones públicas, porque cumplan con los requisitos legales que son que en España llegue al 1,25% del PIB la inversión en ciencia y al 1% en universidades. Estamos muy lejos, desgraciadamente, de ambos parámetros y son obligaciones que establece la Ley de Ciencia y la Ley de Universidades Españolas. Así que ojalá lo podamos cumplir para seguir colaborando y para seguir, en definitiva, creciendo en materia de investigación. Termino. Muchísimas gracias por vuestra presencia. La Universidad Pablo de Olavide es la Casa de la Ciencia y aquí siempre seréis bienvenidos, evidentemente, investigadores, clínicos, asociaciones y, cómo no, especialmente los pacientes y sus familiares. Muchas gracias y que sea una jornada muy fructífera. Pasamos al siguiente ponente. Él es el doctor Ángel Alejo, del Hospital La Milagrosa. Expondrá a través de un vídeo y nos hablará sobre el NACH-PEPAN, avances y propuestas. Imagínate que dejarte compartir. Ángel Aledo nos ha dejado una grabación. Ángel Aledo es un
neurólogo, se dedica mucho también a ver pacientes pediátricos y trabaja mucho en epilepsia en Madrid y está un poco vinculado desde hace poquitos años al grupo de las de NACH y está muy interesado, lógicamente, un poco más desde su campo, que es la epilepsia, trabajar con los pacientes, ¿no? Y ahí tenemos, de hecho, alguna discusión. Muy buenas a todos. En primer lugar, quería agradecer a la asociación y a los organizadores el haberme invitado. Es una pena que no pueda estar ahí presencialmente, pero bueno, tenéis mi correo electrónico y mi cuenta de redes ahí para cualquier cosa que necesitéis. Entonces, la idea de esta charla era hablar de BPAN y ya de paso, hablando un poco con los organizadores, veíamos la utilidad de hacer un taller de algunas crisis epilépticas y de la utilidad del electroencefalograma, ¿no? Porque quizá es el tema que en la práctica de la vida diaria más afecta a las familias BPAN en muchos casos, ¿no? Entonces, para empezar y hacer una introducción, BPAN es algo diferente al resto de enfermedades por depósito de hierro. Se sigue considerando una enfermedad minoritaria o enfermedad rara y se clasificaría también dentro de lo que llamamos encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Esto es un grupo de condiciones en las cuales la epilepsia es protagonista y de alguna manera afecta al desarrollo de la enfermedad, ya sea solo por las propias crisis como por lo que acompaña a ellas, que lo veremos posteriormente, ¿no? Está producido por mutaciones en el gen WDR45 y en la mayoría de casos son mutaciones que llamamos de novo. ¿Qué significa de novo? De novo es mutaciones que no están en los padres. Todos tenemos alrededor de 30 y 40 mutaciones con respecto a nuestros padres. Si tenemos la mala suerte de que nos da en este gen, y esto es totalmente aleatorio, pues aparecería BPAN. En algunos casos puede ser heredado ya que es una enfermedad ligada al X y puede haber portadores asintomáticos o poco sintomáticos, ¿no? La mayoría de los afectados son mujeres porque el cuadro es más grave en varones y pensamos que muchas veces no llegan a nacer, ¿no? Esta es un poco una de las teorías, porque al final las mujeres o las niñas, al tener dos cromosomas X, los varones tenemos un X y un Y, al tener ellas dos, uno lo tienen sano y otro afectado y entonces tienen la enfermedad. Cuando el varón solo tiene uno y está afectado, pues o tiene un cuadro más grave o probablemente no llega a nacer y se produce un aborto, ¿no? El diagnóstico, a pesar de que aparece de una manera precoz la enfermedad, se retrasa habitualmente hasta los 6 años. O sea que ahí nos toca mucho por trabajar, ¿no? En conseguir diagnósticos precoces. La edad de inicio suele ser en el primer año de vida. Los síntomas más frecuentes son problemas de neurodesarrollo, pues discapacidad intelectual, que aparezcan problemas al hablar, en el movimiento. Y la epilepsia ya decimos que es de los síntomas más importantes, sobre todo al inicio de la enfermedad, entre el 80 y 90% de los casos. Hay múltiples tipos de crisis, espasmos, crisis relacionadas con la fiebre, que eso puede ser a veces la forma de inicio, convulsiones generalizadas, que a lo mejor es la crisis más conocida por todos, ¿no? Y esto es importante, 2/3 de los casos se controlan las crisis con tratamientos fármacos antiepilépticos, ¿no? Comentaremos después. Esto es interesante, pero con la edad la epilepsia pasa a un segundo plano y aunque es muy protagonista en los primeros años de la enfermedad, muchas veces la epilepsia se controla y aparecen más problemas de conducta y también lo que llamamos tratamiento, ¿no? Que es algo que bueno, hemos hablado a lo largo del día en otros depósitos de hierro, con parkinsonismo, con distonía. Pueden mejorar con levodopa, que es un tratamiento que se utiliza habitualmente en el Parkinson. Y puede haber lo que llamamos una regresión a partir de la adolescencia, a partir de los 20 años, que es que se pierden ciertas cosas que se han ganado previamente, pues de capacidad cognitiva, de caminar, etc. Y esto es muy importante porque hay mucho mito y mucho estigma con la epilepsia y por eso me parecía interesante traer este tema, sobre todo hablando de BPAN,
porque es uno de los síntomas primordiales, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos vídeos de pacientes que yo he tenido, o mi equipo ha tenido, en el vídeo electroencefalograma. Agradecer a las familias que ceden sus vídeos para que nosotros podamos hacer docencia, y también os pido, los que estáis viendo la charla, que no hagáis fotos ni vídeos, porque esto es docente, pero obviamente es un material sensible de las familias, ¿no? Ellas han dado el permiso, pero bueno, por respeto, sí que me gustaría que no hiciéramos ni fotos ni vídeos. Vamos a ver aquí una crisis que llamamos crisis atónica, lo vais a ver, caída de la cabeza, ¿veis? Ha habido una caída de la cabeza brusca, eso es una crisis que llamamos atónica. Claro, si la crisis es más intensa, otra vez ha habido otra, y cae todo el cuerpo, puede ser un poco peligroso, ¿no? Porque puede haber un golpe en la cabeza y por eso algunos niños con crisis epilépticas llevan casco, ¿no? Vamos a ver aquí lo que llamamos un espasmo, que es una de las maneras más frecuentes de inicio de Bepán, ¿no? Lo habéis visto que ha hecho como una sacudida de los brazos brusca, los ha estirado, y eso a veces es la manera en la que empiezan o debutan. Otra vez ha hecho una pequeña, eso es como una mioclonía o espasmo, que es leve, ¿no? Y es un niño pequeño. Hay otro. A veces las mioclonías o espasmos aparecen durante el sueño. Vais a ver que este niño, eso es, habéis visto que ha hecho como unas sacudidas en los brazos, ¿no? A eso le llamamos mioclonías, ¿no? Y a veces, si no haces un electroencefalograma, un episodio así puede pasar desapercibido, porque todos pegamos botes durante el sueño, tenemos mioclonías, pero algunas mioclonías son epilépticas y la mayoría de nosotros tenemos mioclonías que son fisiológicas, es decir, que no es nada relacionado con enfermedad, ¿no? Una de las crisis más difíciles de ver son lo que llamamos crisis de ausencia. Fijaos, le cambia ahora la expresión de la cara y se queda desconectada esta chica. Claro, esto también, veis que se ha quedado como que sin expresión. Eso es una crisis de ausencia. Y también es muy difícil de ver. Muchas veces los padres lo detectáis, ¿no? Sois capaces de ver que algo ha cambiado en la mirada o en la cara y está desconectada. Pero si no hacemos un electroencefalograma, muchas veces no lo podemos ver, ¿no? Y aquí igual, vais a ver cómo extiende de repente el brazo derecho. Esta es una crisis que se produce al beber. Ahora ha extendido el brazo derecho. Entonces, eso es importante porque si no lo registramos, pues no sabemos qué ha pasado. Es hacer los electroencefalogramas lo más precoces posibles después de las crisis. Si hay una crisis, que se haga el electroencefalograma en las primeras horas, o en el primer día, los primeros 2 días, porque eso va a ser más útil. Y luego también intentar hacer los electroencefalogramas lo más largos posibles, ¿no? Y sabemos que un electroencefalograma de 24 horas va a llegar hasta casi un 90% de probabilidad de encontrar lo que queremos encontrar, y muchas veces es que crisis que son sutiles durante el sueño y que están afectando a la conducta, a cómo el niño aprende, etcétera, no las podemos detectar si no hacemos electroencefalogramas largos, ¿no? Necesitamos ingresar al paciente muchas veces y comprobar con la familia cada episodio si son crisis o no son crisis, ¿no? Oye, que es que se queda ensimismado. Mira, eso a lo mejor no son crisis. Oye, que a lo mejor es una ausencia y requiere de un tratamiento específico, ¿no? Necesitamos ser más rigurosos en el tratamiento, también para evitar efectos adversos y no poner tratamientos de manera gratuita muchas veces, ¿no? Y esto es importante porque realmente muchas personas con discapacidad intelectual y con epilepsia no acceden al electroencefalograma, pero es que tampoco acceden a genética, o sea que habrá muchos casos de WDR45, de Bepán, que no están diagnosticados. Y esto es un estudio que hicimos en la Comunidad de Madrid hace 3 años y vimos que es que un porcentaje altísimo, hasta un 60% de los pacientes que probablemente tienen una genética debajo, pues una de ellas podría ser Bepán, pero hay otras también encefalopatías genéticas, no las estamos diagnosticando porque ni siquiera hacemos las pruebas, ¿no?
y hasta un 60% tampoco se le hacían electroencefalograma, y esto era más acuciante sobre todo en mayores en adolescentes, ¿no? Y en adultos, que probablemente ya se ha perdido cierta expectativa de poder mejorar la situación y no, a veces o no van al médico o el médico no les hace las pruebas para intentar mejorar la situación, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Porque la epilepsia, que afecta a un 1% de la población, recibe mucha menos atención y muchos menos recursos de los que nos gustaría, ¿no? Y yo creo que ahí entre todos, con reuniones como esta, ¿no? Hablando sobre ello, estudiando mejor a los pacientes, tratando mejor a los pacientes, sacándolos a la luz, haciendo vida social, participando al máximo con nuestras dificultades, ¿no? Pero participando al máximo en nuestros entornos sociales, hemos de intentar, ¿no? Cambiar esta situación y que la epilepsia sea más visible, ¿no? Que reciba más investigación y más atención. Y, sin embargo, se descubren y se utilizan muchos tratamientos antiepilépticos. Tenemos más de 25 tratamientos antiepilépticos hoy en día que los utilizamos y todos los años aparecen 1 o 2 nuevos, ¿no? Y esto es bueno. Es verdad que en BEPAM alrededor de 1/3 de los pacientes no se consiguen controlar bien con medicinas y tenemos que estar utilizando diferentes medicamentos para conseguir controlar las crisis. Y recordar también que, claro, la epilepsia va unida a otros problemas y los otros problemas a veces son incluso más incapacitantes que las crisis epilépticas, ¿no? Los problemas del sueño, los dolores de cabeza, los problemas cognitivos o de conducta, el estreñimiento, que es uno de los más importantes. Yo me paso 1/3 de las consultas hablando sobre caca, ¿no? Y muchas veces los familiares se sorprenden, pero es que es muy importante. Sabemos que hay una relación muy importante entre los problemas digestivos y los problemas neurológicos, ¿no? Y termino ya con esto, que no quería extenderme mucho. Es muy importante que tengamos en cuenta que el acto médico requiere de una entrevista con la familia, entender qué está pasando, explicar el plan de tratamiento, las pruebas que se van a hacer y luego rellenar cierta burocracia administrativa. Pero lo que sabemos es que el sistema y las consultas actuales, que cada vez tienen menos tiempo por paciente, producen que haya menos explicación en general a las familias y en problemas tan complejos como BEPAM necesitamos mucha conversación, mucha atención y mucha profundización en los problemas que hay, mucha entrevista. Sin embargo, la burocracia no podemos evitarla, ¿no? Porque nos obligan los sistemas sanitarios a rellenar papeles, rellenar informes, rellenar prescripciones y cada vez más, ¿no? Entonces, es difícil que hagamos una medicina y una neurología de calidad con los tiempos que hay en las consultas habituales, ¿no? Y esto lleva muchas veces a lo que llamamos prescripción en cascada, ¿no? Que es que se pone un fármaco y no se ve bien o no se vigila bien si está funcionando o no, y luego se pone otro, se produce un efecto adverso, a veces se toma un fármaco para el efecto adverso del fármaco anterior, por ejemplo, problemas del estómago, y luego se pone omeprazol para los problemas del estómago que eran por culpa del antiepiléptico, y así sucesivamente, ¿no? Y creo que muchas veces tenemos que tomar perspectiva, dar un paso atrás e intentar reenfocar la situación, ¿no? Y eso requiere de conversaciones profundas con las familias, entender la situación y darle la vuelta, ¿no? Y bueno, termino con esto. Agradeceros de nuevo que me hayáis invitado. Os dejo ahí mi contacto para lo que necesitéis y muchas gracias y que termine muy bien la reunión. Enhorabuena a los organizadores. Yo quiero agradecer a todos, a la gente que ha aguantado aquí esta mañana. Es un día caluroso en Sevilla, pero hemos estado desde las 9 prácticamente, 8:30, 9, y ha sido una jornada larga, estupenda para, yo creo que todos nos beneficiamos de esto. Yo creo que es el mensaje que quiero dar. Ha sido muy difícil juntar, digo históricamente, clínicos, investigadores y pacientes y familias, y esto pues ha sido una iniciativa muy buena que ha venido desde hace ya unos meses juntamente con Antonio y la asociación, y querer hacerlo de esta manera pues es un poco vislumbrar lo que queremos, y el objetivo que tenemos es este, ¿no? Trasladar todo esto y que sea un conocimiento público, que sea un conocimiento abierto, invitando a todo el mundo, familias, médicos, investigadores, a aportar un poquito más en este tipo
de patologías como son las de NASH y saber que estamos aquí, que estamos a su disposición. La vía de contacto siempre está abierta a través de la asociación, por ejemplo, y que sepáis pues que todo lo que vayamos logrando y estamos en el camino es una esperanza, y la esperanza no hay que perderla. Antonio, y tomo las palabras de Antonio, no hay que resignarse, y eso es lo que estamos haciendo. Cada uno, de manera desinteresada, está aquí aportando un poquito más de cara a la enfermedad y a todo lo que estamos viviendo y se ha comentado esta mañana. Agradecer a todos y cada uno de los ponentes, a la Universidad Pablo de Olavide, Carlos en especial, por la apertura aquí a la universidad, de utilizar las instalaciones, y desde luego Antonio, que es el líder de este gran proyecto que ya lleva años pues, en pie, ¿no? Así que muchas gracias por mi parte. La parte clínica la cerramos de esta manera y bueno, pues muy agradecido. Bueno, pues tremendamente satisfechos con las intervenciones que hemos tenido, con la concurrencia de tantas familias, de bueno, investigadores que también se han incorporado online. No quiero que se me quede en el tintero agradecimiento al Laboratorio de Facultad de Ciencias Sociales, que es donde estamos celebrando este evento. Creemos que era necesario tener este encuentro. Llevamos 10 años trabajando en proyectos de investigación y a veces, pues, no sé, me quedo con la sensación de que no somos capaces de transmitir bien a la familia el alcance de lo que estamos, ¿no? Y ese era el objetivo de hoy. Se nos han quedado bastantes proyectos en el tintero, pero no había por el formato posibilidad de meterlos todos. Entonces, todos estos proyectos, las 9 líneas de investigación que ya os comenté en la introducción, van destinados a mantener a los pacientes en las mejores condiciones posibles hasta que llegue la cura. La cura, como decía al principio, viene dada por terapia génica, es decir, colocar el gen que sea capaz de sintetizar la proteína que hasta ahora pues, bueno, no se sintetizaba o se lo hacía mal, ¿no? Para esto vamos a ser también un poco vanguardistas o novedosos. Igual que hemos intentado enfocar en el tema de terapia génica por vehículos, por herramientas, vectores no virales, por lo que ya ha podido Francisco Díaz Corrales avanzar y tal, la forma de abordar esto, que no es para nada barata, es muy costosa, la estamos planteando de una forma, como digo, bastante novedosa, al menos en España. Fuera de España esto ya se hace. Vamos a constituir, está aprobado por junta directiva, vamos a constituir una sociedad limitada, una empresa, junto con otra asociación de pacientes que también está interesada en el desarrollo de terapia génica. Esto lo hacemos porque una asociación lo va a tener complicado para poder generar recursos suficientes y por eso vamos 2 asociaciones de la mano. Las 2 asociaciones somos sin ánimo de lucro, es decir, que cualquier cosa que se genere va a revertir en cada una de estas asociaciones sin que haya un reparto de dividendos ni cuestiones de ese tipo, pero que sí que tenemos que tener en cuenta que el objetivo de esta empresa que vamos a constituir para el desarrollo de terapia génica, en donde hablamos de magnitudes de entre 2 y 7 millones de euros, pues es necesario que se incorporen pues, desde la industria farmacéutica, que ellos sí que tienen ánimo de lucro, fondos de inversión, business angels, family office, es decir, todo tipo de figuras que en un momento determinado pueda tener intención o interés en participar en un proyecto de I+D+I de este calado. También seguramente abriremos la posibilidad de participar a la familia con la compra de participaciones en la sociedad, como se hace cuando uno compra acciones de cualquier empresa. Y bueno, lo único que quiero transmitir como mensaje final es que, como bien ha dicho Javier, parafraseándome, no nos resignamos, vamos a seguir peleándolo y bueno, creo que no hay perfección que la que no se hace, vamos por buen camino y bueno, desearos que sigáis en mucho contacto con nosotros para poder transmitiros los pasos que vamos dando. Solamente eso, y con esto pues damos por cerrada la sesión, el encuentro y de nuevo, muchas gracias a todos y hasta la próxima.